Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra segunda sesión sincrónica del aula Organización de la Documentación. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 denominado Conceptos, legislación y normatividad. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha estado acompañando en el desarrollo de esta asignatura. La semana inmediatamente anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico en el cual hablamos un poco sobre los lineamientos importantes para el desarrollo del curso. Hablé un poco sobre algunas reglas que deberían tener ustedes en cuenta para presentar sus actividades. Hablé también un poco sobre algunas obligaciones importantes del aula, sobre el cumplimiento de algunas entregas, sobre el cumplimiento de actividades. em, y digamos que de cierta manera se dieron algunos lineamientos fundamentales para el desarrollo del aula. Bien, el día de hoy ya tendremos el desarrollo de un encuentro temático de la asignatura. El día de hoy este encuentro sincrónico tiene como objetivo aclarar algunos conceptos asociados a la documentación y a la gestión documental. Para dar alcance a este objetivo, en esta sesión sincrónica vamos a, en primer lugar, realizar una breve presentación del módulo número 1 del curso. Luego vamos a hablar de qué se trata el concepto de documento, cómo se manejan los documentos dentro de las empresas. Vamos a hablar de lo que es un sistema de gestión documental que facilita precisamente el ejercicio y manejo de documentos dentro de las empresas. Luego de esto vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que es importante que ustedes diferencien porque es muy común que se confundan, que dentro del ámbito organizacional se entiendan como sinónimos algunos de estos conceptos, pero ustedes como administradores deben diferenciar claramente cuáles son las actividades a las cuales se dedica cada uno. Bien. Em, y finalmente, vamos a hablar de otros conceptos que hacen parte de la estructura documental de las organizaciones. Estoy hablando puntualmente del concepto de registro, ¿no? Hace parte de la estructura de calidad de las empresas. Bien, inicialmente recordemos que nuestro módulo número 1 se denomina Conceptos, legislación y normatividad. Este módulo inicial de un total de 3 módulos en este curso busca que ustedes puedan identificar los métodos y mecanismos en los cuales se recibe y despacha los documentos de una organización de acuerdo con las políticas organizacionales y normas vigentes que aplican para el tratamiento de información y de documentación. Para este módulo número 1 de nuestra aula, recuerden que tenemos planeado el desarrollo de 2 actividades. La primera de esas actividades ustedes ya la presentaron, se trató de la tarea Conceptos Básicos de la Documentación. Fue una actividad que se habilitó desde el 24 de mayo, desde la fecha en que abrió el curso, y cerró el pasado lunes 7 de junio a las 8 de la mañana. Inmediatamente se habilitó la segunda actividad, que es la actividad 2, Foro Debate de Despacho de Documentos, y esa actividad, si no estoy mal, tiene fecha programada de cierre este lunes que viene, 14 de junio a las 8 de la mañana. De todas maneras, voy a verificar en el plan de formación del curso para que tengamos claridad precisamente sobre la fecha de desarrollo de esta actividad. Bien, entonces voy a dirigirme acá rápidamente a nuestro curso, al plan de formación de nuestra aula, y encontraremos acá que precisamente esta actividad número 2 tiene fecha de cierre el próximo lunes 14 de junio a las 8 de la mañana. Bien, con
El desarrollo de esta segunda actividad, ustedes en este momento ya cuentan con la calificación de este primer 15%. Esa evaluación yo la realicé al inicio de esta semana. Yo realicé la calificación y retroalimentación de esa tarea, conceptos básicos de la documentación. Quienes no han consultado su nota, su calificación, recuerden que pueden dirigirse a la hoja de calificaciones que está dentro de la estructura del curso y allí encontrarán tanto la nota, el porcentaje de la actividad, que en ese caso de la actividad 1 es del 15%, y encontrarán también la respectiva retroalimentación del ejercicio. Para esta actividad número 2 también tendremos un porcentaje del 15% sobre la nota final del curso, perdón, sí, sobre la nota final del curso, igual a la primera actividad, y en ese sentido completaremos un primer 30% del desarrollo general o total de nuestro curso. En esta actividad número 2, que me imagino yo que ustedes ya la han empezado a desarrollar, ¿no? Que ya han avanzado bastante y que están próximos a presentarla, ¿qué deben realizar? Deben leer el documento que se encuentran acá mencionado. Deben presentar una opinión amplia sobre lo que establece este decreto y lo que se menciona acá en este apartado, en este planteamiento. Ahora bien, recuerden que esta actividad es un foro. Entonces ustedes acaban de realizar una presentación, un planteamiento amplio sobre esto que se menciona en este apartado y van a generar dos preguntas de reflexión inmediatamente después de presentar su exposición sobre el planteamiento. Van a presentar dos preguntas de reflexión para los demás compañeros sobre la necesidad de regular la manera en que se despacha la documentación en una empresa, tanto interna como externa. Ahora bien, lo que les quería exponer es que recuerden que esta actividad es un foro. Y dentro de los criterios de calificación que se mencionan en el foro o en los foros, está la interacción, está la participación. Entonces, por favor, tengan en cuenta, no solamente se trata de que ustedes realicen un planteamiento, que realicen aquí una participación sobre esta exposición que se menciona acá y que realicen dos preguntas, sino que deben responder a mínimo 4 preguntas de sus compañeros. Mínimo. Mínimo 4 preguntas justificando su respuesta de manera amplia y con soporte académico. Entonces, en todos estos aspectos hay dos apartados importantes. Uno, obviamente responder a la temática que se solicita en el foro, es decir, realizar esa participación de acuerdo a la propuesta que se menciona allí en la parte inicial y plantear las dos preguntas. Eso es lo primero. En esa presentación de su exposición deben obviamente citar y referenciar los autores que ustedes tomen como base para plasmar allí la información que van a presentar, que exponen. Ahora bien, cuando respondan las preguntas de sus compañeros, ese es el segundo apartado, responde las inquietudes que plantean sus compañeros de grupo. Cuando planteen esas respuestas, cuando planteen esa solución a dudas, inquietudes, esas inquietudes que plantearon allí sus demás compañeros de grupo, deben ustedes también justificarlo, soportarlo. No van a hacer respuestas sobre opiniones de que están de acuerdo, que le pareció muy bonita la pregunta que plantearon y demás, sino respuestas eh, académicas, ¿no? Con soporte académico. Y ese soporte académico también debe estar acompañado de una bibliografía. ¿Bien? Y con esto, pues ya tendrán el 100% de su participación. Aquellos que solamente respondan a esta temática, pues tendrán de cierta manera el 50% de la entrega y por lo tanto tal vez el 50% de la nota. Entonces, por favor, tengan muy en cuenta ese aspecto. Y les sugiero que por favor verifiquen todo el material que está acá dispuesto, las lecturas, los videos, las infografías, pero también puntualmente el material complementario. Recuerden que ese material complementario ustedes lo pueden consultar aquí en la biblioteca UMB virtual a través de las diferentes bases de datos que están allí disponibles. Bien,
Bueno, con esto tendremos, como ya lo dije con anterioridad, un primer 30% del curso desarrollado, listos para afrontar el segundo 30% que corresponde al módulo número 2. Bien, volvemos nuevamente a nuestra presentación. Y ahora sí vamos a hablar un poco sobre las temáticas que desarrollamos dentro de nuestro curso. Y la primera de esas temáticas o el primer concepto que nosotros debemos aterrizar y que necesitamos aterrizar es el concepto de documento. ¿Qué es un documento? Un documento lo podemos definir como un registro de información en cualquier tipo de soporte material, incluido también los soportes informáticos, producido o recibido por una entidad pública o privada. Es decir, que cualquier tipo de organización puede estar involucrada en el manejo de este tipo de documentos, en razón de sus actividades o funciones, que sirve para comprobar o acreditar un hecho específico. Elemento importante, los documentos, sean físicos, sean electrónicos, son soportes que me sirven a mí para sustentar una información, para documentarla, para dejarla allí, para almacenarla. La información es algo que se produce constantemente dentro de las empresas, en todo momento, en todo momento, en todo lugar, en todo apartado de las empresas se produce información. Siempre se está produciendo información. Las actividades que se desarrollan, la cantidad de productos que se realizan, el aprendizaje que se obtuvo, los problemas que se presentaron, cómo se le dio solución a esos problemas. En todo momento se produce siempre información en las empresas. Es importante que las organizaciones desarrollen y encuentren los mecanismos para poder capturar esa información que, como les digo, siempre se está produciendo. Una de las herramientas comúnmente usadas por muchas organizaciones para poder capturar esa información es precisamente los documentos. Los documentos sirven para tomar esa información, plasmarla allí y tener ese mecanismo como un útil para poder manejar esa información, para poder trasladarla, para poder almacenarla y para ponerla a disposición en aquellos momentos en que requiere de su consulta. Entonces los documentos se convierten en un elemento fundamental para el flujo de información en las empresas. Y hoy en día la información se constituye en uno de los apartados más significativos de las organizaciones, porque la información es algo que representa un valor intangible de las empresas. Estamos acostumbrados a siempre observar, obviamente, los factores tangibles, pero estamos acostumbrados es a valorar. Lo que estaba buscando, el concepto que quería mencionar era valorar. Estamos acostumbrados a valorar los elementos tangibles de las organizaciones. Por ejemplo, cuando vamos a definir la compra de una empresa, pues seguramente lo primero que se viene a la cabeza cuando alguien va a comprar una organización o cuando una empresa va a comprar a otra, lo primero que se viene a la cabeza es, bueno, em, ¿cuánto vale la oficina donde tiene su sede central? ¿Cuántos activos tiene? ¿Cuántos computadores? ¿Mm? ¿Cuánto recurso físico? ¿Cuánta maquinaria? ¿Cuánto vale la planta? ¿Mm? Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza, los elementos netamente físicos y tangibles. Pero no estamos acostumbrados a ver precisamente esos intangibles. Y la información hace muchos años se convirtió en un factor decisivo a la hora de valorar a una empresa. Más allá de los elementos físicos que puede tener una organización, los elementos intangibles, la información, el conocimiento que constantemente se produce, resultan ser unos elementos mucho más valiosos para las empresas. Y desde hace muchos años, como lo he dicho, se han convertido en la fuente principal de valoración de las organizaciones. Hoy en día, obviamente, ya hay otro factor más importante que es el valor posiblemente de marca o el impacto que tiene una marca o un producto sobre los clientes, o tal vez el número de clientes que están fidelizados con una organización. Realmente lo que hoy compran unas organizaciones es precisamente eso, los clientes que están fidelizados a una empresa. Pero de cierta manera, una forma de nosotros valorizar nuestra empresa, nuestras organizaciones, es crear mecanismos adecuados de generación de información y de conocimiento.
¿Mm? Ahora bien, antiguamente sucedía que muchas veces organizaciones compraban rivales, compraban a otras empresas, y el dueño de esa organización, pues bueno, vendía su empresa, su organización. En muchas ocasiones lo que principalmente se valoraba en ese tiempo, como lo he dicho, eran los aspectos o los elementos físicos, ¿no? La planta, ¿m? La maquinaria. Se vendía esos productos, esos elementos, imaginémonos unos 20 millones de dólares, y se podría decir que listo, el otro, quien vendió, salía. Bueno, pues quien compraba obtenía una gran fábrica, obtenía una gran maquinaria, tenía una oportunidad de ser más dominante dentro del mercado. Pero ¿qué sucedía? Ese otro actor, el que había vendido, con esos 20 millones de dólares utilizaba la mitad, 10, para comprar una maquinaria mucho más moderna, para comprar una planta física mucho más acorde a sus necesidades. Invertía su dinero en nuevas estrategias y acciones, y llamaba al personal que conocía, llamaba al personal que había trabajado con él, que tenía el conocimiento, que tenía la información, y en poquísimo tiempo resultaba que quien había vendido resultaba posiblemente ser mucho más dominante en el mercado que lo que era antes, incluso que lo que era el que compró. Estos son historias reales, ¿no? Em, es casos, o son casos que comúnmente se presentaban. Por eso es que después de muchos años fue necesario que se estableciesen en esos ejercicios de venta de empresas que quien vendía se comprometiera a no volver a trabajar o no volver a actuar en ese mercado. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, antiguamente, hace muchos años, existía una cervecera en Colombia que se llamaba Cervecería Leona, que fue la principal competencia de Bavaria, que tenía productos donde estaba precisamente la cerveza Leona, la malta Leona, que la relanzaron hace unos años, creo que ya otra vez nuevamente volvió a salir del mercado. Em, Estuvo también Cristal Oro, creo que era otra marca que ellos tenían, Caribe, bueno, eran varias marcas que ellos tenían en el mercado. Pues bien, esa cervecería fue comprada por Bavaria en su momento. em, Bavaria de el señor Santo Domingo, y Leona del señor Ardila Lule, que inclusive eran grandes amigos, ¿no? Em, y dentro de ese ejercicio de venta estuvo el contrato que, una vez efectuada la venta de la cervecería, el señor Ardila Lule se tenía que comprometer que durante un plazo de mínimo 20 años él no debería incurrir en el negocio de la cervecería, de la cerveza. Ese fue un compromiso que estableció el señor Ardila Lule cuando vendió su cervecería Leona de Tocancipá. Después, Bavaria obviamente compró la cervecería, tomó un tiempo para desaparecer o para, digamos que almacenar ese conjunto de marcas. Ya en definitiva, démonos cuenta que trasladó su producción principal precisamente a la cervecería de Tocancipá, cerró la cervecería acá en Bogotá. em, y el último recuerdo que nosotros tenemos posiblemente es el relanzamiento que hubo hace algún tiempo, hace un par de años, de la Malta Leona. Cuando se presentó ese inconveniente con Ponimalta, que hubo una noticia falsa sobre un muerto por allí en los tanques de producción de la bebida, y que la marca sufrió tanta afectación, pues Bavaria tomó la decisión de, bueno, vamos a dejar que digamos, la noticia y el sismo pase por un tiempo, y vamos a sacar nuevamente la marca de Malta Leona. Y así lo sacaron por un tiempo, y si no estoy mal, como les digo, creo que ya hoy en día otra vez volvió a sacarse muy bien a la venta Pony Malta y volvió a dejarse de la Malta Leona.
Pero lo realmente interesante es que démonos cuenta que, por ejemplo, después de esos 20 años, y justamente en el año 2017, que creo que fue exactamente los 20 años luego que se había efectuado la venta de Leona por allá en el año 97-98, el señor Ardila Lule volvió a trabajar nuevamente en cervecería, creando junto con la chilena CCC, Cervecerías Central de Chile, creo que es, bueno, en Colombia, entre los dos crearon CCC, Cervecería Central de Colombia, crearon la cervecería Esquilé, en la cual están elaborando la cerveza Heineken, Tecate, Andina. ¿M? Entonces démonos cuenta que ese es un tipo de contrato que era necesario desarrollar en su momento o que se desarrolla inclusive hoy en día para evitar que quien vende una organización se comprometa a vender los activos físicos, vender las marcas, pero asegurar que después no va a incurrir en tratar de capturar la información que es propia de la empresa, información que puede salir a partir de la migración de los trabajadores. Bien, ¿cómo se manejan los documentos dentro de una empresa? Realmente, en nuestro país no hay lineamientos correctamente establecidos en términos generales, no hay normatividades. Solamente hasta hace poco tiempo el Archivo General de la Nación se ha concentrado y se ha preocupado por normativizar este tipo de ejercicios. Ya hoy en día ya hay por lo menos una normatividad relacionada como por ejemplo en la emisión de facturas, como por ejemplo en registros de las organizaciones, registros de pagos, registros ante la DIAN. Entonces ya hay una normatividad relacionada con algunos documentos particulares, más bien más asociada a los reglamentos o los lineamientos que hacen parte de otros factores, más no puntualmente hacia la documentación, pero sí el Archivo General de la Nación se ha encargado de establecer algunas directrices, algunas normas, algunos lineamientos muy importantes para dar forma a lo que es precisamente ese desarrollo de actividades relacionadas con el manejo de documentos dentro de nuestra nación. De cierta manera, las organizaciones en nuestro país tienen la libertad de establecer políticas que sean más retadoras que lo que puramente establece el Archivo General de la Nación. Es decir, que en Colombia las organizaciones pueden establecer sus lineamientos que les permitan manejar los documentos de manera adecuada, cumpliendo obviamente como primer paso, como elemento mínimo, las directrices establecidas por el archivo. ¿Qué es un sistema de gestión documental? El sistema de gestión documental ayuda a las organizaciones a ser más eficientes, a aumentar su productividad y ayuda a prever inconvenientes relacionados con la información y la documentación. Esto impacta directamente en la reducción de costos para la empresa. Es importante resaltar que las organizaciones son distintas, son diferentes y por esto nunca un sistema de gestión documental va a ser igual para dos empresas. ¿Esto por qué lo menciono? Porque en muchas ocasiones, por modas administrativas, se llega a concebir erróneamente que si una organización implementa un sistema de gestión documental, es inmediatamente sencillo para otra empresa implementar algo igual o algo similar. No, un sistema de gestión documental de cierta manera es una huella dactilar de una empresa, es única, porque es un espejo de la organización, refleja la realidad de la empresa. Entonces el sistema de gestión documental es parte, es una estructura de la organización y se convierte en un apoyo significativo para la empresa. Se convierte en una herramienta que le va a permitir a la organización mejorar su productividad, le va a permitir ser más eficiente, le va a permitir aumentar obviamente también su productividad y su eficiencia. ¿Qué lo puede lograr o qué puede llegar a alcanzar una organización cuando decide implementar este tipo de sistemas? Bueno, en primer lugar, puede encontrar una optimización de su eficiencia dentro de los procesos. Y esto porque los documentos que se manejan dentro de la empresa, en primer lugar, deben estar orientados a la optimización de los procesos. Comúnmente o lo normal es que nosotros desarrollemos documentos que describan las actividades que se ejecutan dentro de la empresa, es decir, los procesos de gestión. Allí vamos a mencionar
las actividades que deberían desarrollarse, cómo se ejecutan cada una de esas actividades, cómo vamos a medir esas actividades, em, cuáles son los insumos que se deben utilizar para el desarrollo de cada proceso y también cuáles son los resultados esperados, ¿m?, en la ejecución de esas actividades. Entonces, está enfocada esa eficiencia de los procesos en la mejora del desarrollo de cada proceso de gestión. Porque, de cierta manera, esa documentación que nosotros podamos crear se va a convertir en una fuente o en un material guía para desarrollar el ejercicio de mejoramiento continuo. Además de esto, también ser una herramienta que ayuda al aprendizaje. ¿Por qué? Porque esa herramienta, ese documento, sirve para que posteriormente trabajadores que llegan nuevos a la organización pues hagan uso de ese documento para poder entender qué es lo que deben desarrollar en su actividad. Quienes han tenido la posibilidad de trabajar en organizaciones con sistemas de información robustos, con sistemas de gestión documentales estructurados, conocen esa diferencia. Cuando una persona llega nueva a una organización que no cuenta con un sistema documental muy bien estructurado, lo primero que va a desarrollar esa persona va a ser un conjunto de actividades que van a estar demandadas o por su jefe directo, o su capacitación la realizará con algún compañero que conozca cuál es la labor que debe desarrollar o que tenga conocimiento sobre las actividades que se ejecutan en ese puesto de trabajo. Pero de cierta manera, el aprendizaje se dará a partir del día a día, a partir de ejecutar y desarrollar las funciones día a día en la actividad. Por otro lado, está la organización que sí cuenta con un sistema de información robusto. Esa organización se encargará entonces de realizar ese ejercicio de capacitación en primera medida, consultándole a ese trabajador que conoce, consultándole a ese trabajador eh, qué herramientas o qué competencias cuenta, y luego lo va a llevar a que lea precisamente esa documentación. Cuando una organización cuenta con ese sistema de gestión documental robusto, sencillamente el trabajador puede sentarse, validar esos documentos y a partir de la lectura de esos documentos va a entender rápida y fácilmente de qué se trata, de qué se trata esa actividad, de qué se trata esa labor, de qué se trata ese ejercicio. Bien, otro de los elementos será entonces la articulación de los procesos en la organización. Y es que a partir de la documentación también podremos entender cómo se articulan unos procesos y otros. Algo normal que nosotros podemos encontrar dentro de la estructura de las empresas es que los insumos de algunos procesos sean también las salidas de otros. Los insumos o las entradas normalmente de un proceso de gestión es eh, materia prima, materiales, insumos, puede ser información, como también puede ser los resultados de otro proceso de gestión. En ese sentido es muy importante que nosotros nos concentremos en esa articulación entre proceso y proceso. En otra asignatura yo les explicaba a mis estudiosos que en muchas ocasiones las empresas empiezan a desarrollar el ejercicio de mejoramiento continuo y se preocupan por constantemente estar evaluando, investigando, indagando la manera de optimizar cada uno de sus procesos de gestión. Y llegan al punto, llegan al momento en que están siempre mejorando cada proceso, optimizándolo, pero el resultado general siempre es el mismo. El resultado final siempre permanece igual. Entonces empiezan a preguntarse, bueno, pero si estamos mejorando en cada apartado de la organización, ¿qué es lo que está pasando para que no se vea una mejora o una optimización en el resultado final? Está allí precisamente en la interacción que existe entre los procesos, en esa articulación entre proceso y proceso. Esa optimización que yo estoy logrando
en cada proceso de la compañía la estoy perdiendo en la interacción de los procesos. Por eso es muy importante diseñar las estrategias oportunas para mejorar esos resultados. Bien. Además, permite tener información de primera mano. La documentación nos va a dar soporte de la información que constantemente estamos produciendo, como lo dije hace algún momento, y tendremos allí la veracidad constante de esa información que producimos. Por lo tanto, vamos a tener la disponibilidad para su consulta y para desarrollar e implementar acciones correctivas y de mejoramiento que me permitan a mí a futuro ¿m? Diseñar las estrategias para afrontar los cambios que se presenten dentro del mercado. En quinto lugar, em, reduce el tiempo en la toma de decisiones. Precisamente al contar con información de primera mano, al contar con información permanente, allí latente, disponible para que yo desarrolle mi ejercicio de toma de decisiones, podré desarrollar esa actividad de una manera mucho más rápida y mucho más oportuna. Esta documentación también nos va a permitir el aumento de la productividad. Vamos a evitar la generación de reprocesos. ¿Por qué? Porque dentro de esos documentos que nosotros establecemos, escribimos, vamos a definir claramente el paso a paso que necesita el trabajador desarrollar para su actividad. Y ese paso a paso que nosotros definimos allí, obviamente es el más óptimo, porque nosotros no vamos a definir el paso a paso que presenta errores, que por allí es repetitivo en algunas actividades, que está propenso a incidentes o accidentes, no, sino que definimos aquel que evita los inconvenientes, que evita los errores, que evita los accidentes. Entonces tendremos allí la información muy clarita. Bien, es el ejemplo que les acabo de mencionar hace algún momento. El sistema que está correctamente estructurado, un trabajador llega nuevo y lee su documento donde está el paso a paso que debe desarrollar. Bien. Este documento también nos permite estandarizar el funcionamiento de cada proceso, es decir, nos determina no solamente las actividades que son necesarias a desarrollar, sino que también nos va a permitir identificar cuáles son los insumos que necesita cada proceso de gestión y cuáles serán los resultados esperados que deben alcanzar los trabajadores una vez se ejecuten cada uno de esos procesos. ¿M? Vamos a poder alcanzar la reducción de costos, porque vamos a optimizar la utilización de los recursos. Cuando nosotros le definimos al trabajador cuánto debe utilizar de cada recurso, pues vamos a evitar que se malgaste o malutilice ese recurso. Por lo tanto, optimizaremos su utilización. Y vamos a reducir el tiempo de gestión entre cada proceso. Les mencionaba en un principio, ¿no? Cuando nosotros articulamos el funcionamiento de esos procesos, nos vamos a centrar en esa interacción que existe entre un proceso y otro. Y vamos a optimizar esa interacción, tanto en tiempo como en acción, como en gestión. Es decir, vamos a reducir el tiempo del paso de la finalización de un proceso al inicio de otro. Y eso se traduce también en dinero, se traduce en costos para la empresa. Bien. Bueno, existen algunos conceptos básicos asociados a la gestión documental dentro de las empresas que es muy importante que ustedes eh, diferencien. Comúnmente se llegan a concebir erróneamente como sinónimos, pero nuevamente les repito, es importante que ustedes conozcan la diferencia, que ustedes tengan claro cómo cada uno se dedica a unas actividades puntuales. Vamos a hablar de los conceptos de gestión documental, de gestión de calidad, de gestión de información, de gestión de conocimiento, de gestión de contenidos y de gestión de archivos. En primer lugar, el concepto que nos reúne em, en esta asignatura. Gestión documental. La gestión documental es el conjunto de actividades que permite coordinar y controlar los aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento, preservación, acceso y difusión de documentos. Es decir, será todo el conjunto de actividades que esté relacionado con em, el manejo y gestión de los documentos que existen dentro de la empresa. El manejo de documentos que se crean en la organización, que salen de la empresa o que se reciben externamente de la empresa. ¿Cómo fluye esa información dentro de la empresa, dentro de la organización? Estamos, de cierta manera,
acostumbrados a pensar que la gestión de documentos es tomar los documentos y almacenarlos en un archivo. No, estamos hablando de validar las actividades asociadas a cómo se crean esos documentos en la organización, cómo fluyen esos documentos en la empresa, de cómo pasan de un proceso a otro, cómo interactúan con X y Y proceso, donde nosotros podremos posteriormente eh, almacenar ese documento, o si va a fluir dentro de la empresa, cómo se va a hacer realizar ese proceso de difusión de documentos. En segundo lugar, aparece el concepto de gestión de la información. La gestión de la información son el conjunto de actividades relacionadas con la obtención de la información, su precio, el tiempo de recuperación y el lugar donde se guardará. ¿Qué significa eso? Que no estamos hablando de documentos, estamos hablando de puntualmente la información. Recordemos que el documento es un mecanismo que nos sirve a nosotros para poder capturar esa información y posteriormente ponerla a disposición de los usuarios. Pero como primera medida, no estamos hablando puntualmente de, de documentos. Estamos hablando de cómo se crea la información dentro de la compañía, de que estamos desarrollando actividades que se encarguen de validar, de conocer, de evaluar constantemente dónde se está produciendo esa información y de encontrar también los mecanismos que van a permitir almacenar esa información y gestionarla de manera adecuada. En tercer lugar, la gestión del conocimiento. Serán los procedimientos para desarrollar, estructurar, mantener la información con el objetivo de transformarla en un activo crítico y ponerla a disposición de los usuarios. Y es que nada sirve que yo desarrolle un montón de actividades, un montón de, labores con el objetivo de capturar la información. Es decir, que me preocupe por identificar dónde está esa información, me preocupe por encontrar los mecanismos de almacenarla, la almacene y después no haga nada con eso. No, el sentido realmente es que yo capture esa información, la almacene, después la analice y la ponga a disposición de aquellos que la requieren para que tomen decisiones. Es allí donde se convierte la información en un activo crítico para la empresa, cuando yo la uso para tomar decisiones que están en pro de beneficiar la organización. En cuarto lugar, encontramos el concepto de gestión de archivos, un concepto que puede que se relacione ya directamente con la gestión de documentos. La gestión de archivos es el conjunto de actividades destinadas a la preservación, difusión y el acceso a la documentación en un archivo de carácter administrativo histórico. Ojo, entonces, la gestión documental está orientada a la difusión, manejo, creación de documentos. La gestión de archivos sí ya puntualmente se preocupa sobre cómo se va a desarrollar ese ejercicio de manejo y preservación de los documentos en un archivo. Puntualmente se concentra en el manejo, pero dentro del archivo. Cómo se va a organizar ese archivo de manera que pues, sea fácil su acceso, sea clara la manera como se va a almacenar esos diferentes documentos para que en determinado momento, cuando alguien requiera de un documento en específico o alguien que quiera consultar un registro de manera particular, simplemente se acerque allí y sepa rápidamente dónde lo puede identificar. En eso se concentra puntualmente la gestión de archivos. Recordemos, la de documentos se concentra en cómo se realizan las actividades para crear documentos, para manejarlos, para realizar su difusión, para ver cómo interactúan los documentos entre un proceso y otro. Quinto, gestión de contenidos. La gestión de contenidos son los procedimientos para desarrollar, mantener y actualizar el contenido normalmente de una web de manera fácil. Va asociado siempre a una herramienta tecnológica. La gestión de contenidos generalmente es información que nosotros ofrecemos por medio de una página web. No son documentos, ya es una información que nosotros buscamos que elementos tal vez externos a la organización, o bueno, clientes tanto internos como externos, conozcan de la empresa. ¿Qué información buscamos que conozcan nuestros clientes internos de la organización? Pues, por ejemplo, estamos hablando de una herramienta como la intranet, donde, por ejemplo, los colaboradores pueden encontrar precisamente los documentos asociados a su cargo de trabajo, la descripción de su proceso, los instructivos de trabajo, los formatos o documentos que necesita utilizar en su día a día. ¿Qué información desearía la organización que conociese elementos externos?
pues por ejemplo, su misión y visión, para dársela a conocer a sus clientes, sus valores, una descripción de sus productos, para que lo conozcan también sus clientes y se interesen en comprar sus productos. En sexto lugar, el concepto de gestión de calidad. Y este es un concepto que comúnmente llega a confundirse, más bien cuando estamos hablando de la gestión de calidad, se confunde con la gestión documental, porque en muchas ocasiones se concibe que la gestión de calidad está asociada, o bueno, sí está asociada, pero que únicamente se dedica a manejar los documentos dentro de la empresa. No. La gestión de calidad es un conjunto de actividades que está coordinadas para dirigir y controlar una organización en aspectos de procedimientos de calidad de los productos o servicios. Realmente la gestión de calidad se preocupa por gestionar la empresa en términos generales, enfocándose principalmente en optimizar o mejorar la relación que existe entre el cliente y la empresa y la organización. Entonces, de cierta manera, se optimiza esa relación, se optimiza eh, los resultados que puede llegar a tener una empresa, una organización. Muy distinto a lo que es la gestión documental, como ya lo hemos expuesto ampliamente. Sí podemos mencionar que la gestión de calidad sí apoya en la gestión documental para desarrollar sus funciones. Eso sí lo podemos mencionar y creo que lo tenemos claramente acá descrito, pero son actividades completamente distintas. Se relacionan sí, pero cada uno tiene su labor principal. En el cuadro que están viendo en pantalla podemos observar cómo se relacionan estos diferentes conceptos. Hay una base dentro de la empresa que es la gestión de la información, porque, como lo mencioné al inicio de la sesión sincrónica, la información se produce en todo momento, en todo lugar, en todo instante dentro de la compañía. Todo momento siempre estaremos creando información dentro de la empresa. Es necesario crear herramientas y mecanismos que nos permitan capturar esa información. Allí está precisamente la gestión documental. Se encarga de tratar de capturar toda esa información que se produce. No toda la información se alcanza a capturar, no toda la información se alcanza a documentar. Por eso el apartado es mucho más pequeño. Pero esa información que nosotros alcanzamos a documentar es información que podemos aprovechar, es información que podemos poner en marcha. Entonces, es información que será útil y relevante para la compañía. Y en el último nivel está la generación de conocimiento, la gestión de conocimiento. A partir de esa o toda esa información que nosotros alcanzamos a documentar, podemos hacer uso de esa información para tomar decisiones importantes para la compañía. Obviamente, no toda la información que documentamos nos va a servir para tomar decisiones, solamente alguna, solamente una específica, pero precisamente es importante que esté esa información allí documentada para que en aquel momento, en aquel instante que requiramos alguna información detallada, pues podemos o podamos encontrarla en esa gestión de documentos y poder tomar decisiones oportunas para la compañía. ¿Qué tipo de información normalmente nosotros podemos encontrar dentro de una organización? Una información ambiental que corresponde a información que normalmente se utiliza dentro de la empresa, información que está asociada a la documentación de la organización, la información interna que corresponde a los resultados operativos que alcanza la compañía en su día a día, y la información corporativa, que normalmente es la información que hace algún momento les mencioné que se expone a los clientes externos de la empresa, es información que nosotros queremos que ellos conozcan sobre nosotros. Bien, finalmente, ¿cómo se desarrolla la implementación de un sistema de gestión documental? La implementación de un sistema de gestión documental puede abarcar o puede desarrollarse bajo diferentes metodologías. Son varias realmente las metodologías que describen o desarrollan este ejercicio, pero yo siempre me fijo en esas metodologías de trabajo que abarcan actividades o abarcan procesos que van desde una fase previa de verificación de requerimientos y necesidades hasta una fase posterior a la implementación donde se busca medir los resultados alcanzados. En pantalla ustedes ven una metodología de 7 pasos, donde primero encuentran la actividad de marcar responsabilidades. En esa etapa de marcar responsabilidades se establece un comité que estará encargado
de liderar el ejercicio de implementación. Ese comité normalmente está integrado por un miembro de la alta dirección de la compañía que precisamente demuestra el interés y el compromiso que tiene la alta dirección de la empresa para con el desarrollo del ejercicio de implementación del sistema. Va a estar integrado también por un abogado que se encargará de validar que todos los ejercicios que se estén desarrollando en la compañía estén acorde a los lineamientos normativos del mercado en el cual se compite. Por ejemplo, en este caso, el abogado verificaría que el ejercicio de implementación del sistema esté acorde a los lineamientos que establece el Archivo General de la Nación. En tercer lugar, también estará integrado por un jefe administrativo de la empresa, porque el jefe administrativo de la empresa tiene un conocimiento general de la estructura de la organización, tiene un conocimiento de todos los niveles de la empresa, entonces podrá dar una opinión sobre los diferentes apartados que son necesarios a evaluar, en términos generales para poder integrar a toda la compañía. Y también otro actor que hará parte de este comité será el miembro directamente responsable del mantenimiento del sistema, porque de cierta manera debe existir un doliente que se encargue constantemente de evaluar y de actualizar la información dentro del sistema. Posteriormente a esta actividad está el establecimiento de políticas de gestión documental. Esto aquí va asociado principalmente a asegurar que se va a dar cumplimiento a la normatividad en cuanto al uso del sistema. Sucede normalmente y es común que dentro de las empresas exista una resistencia al cambio, una resistencia a la utilización de nuevas tecnologías, una resistencia al desarrollo de nuevas metodologías de trabajo. Entonces, cuando nosotros establecemos políticas, significa que no importa cómo esté desarrollándose el proceso o cómo estaba establecido el proceso, inmediatamente eso se convierte en una normatividad que se debe cumplir dentro de la organización. No importa si el procedimiento lo estableció o no. De acuerdo a la jerarquía documental, las políticas están por encima de los procesos. Entonces, si nosotros establecemos una nueva política, eso significa que los procesos que no cumplan con esa política deben ser modificados. No pasa al contrario, ¿no? No pasa cuando se crea un nuevo proceso, que si ese proceso va en contra de una política, debe cambiar la política. No, cuando se crea el proceso, desde el momento en que él mismo se está redactando, debe cumplir con las políticas de la compañía. Por eso es importante crear políticas asociadas a la gestión documental para que desde ese momento se establezca el cumplimiento de el desarrollo de actividades en pro del uso del sistema de gestión documental. En tercer lugar, vamos a crear herramientas asociadas al sistema. La idea de estas herramientas es facilitar el ejercicio, es facilitar que se desarrollen las actividades, es facilitar que precisamente se pueda dar alcance a los resultados esperados. Esas herramientas van a facilitar que pueda ejecutarse la implementación del sistema. Luego de esto va la automatización del proceso, donde nosotros vamos a buscar una oferta dentro del mercado que facilite el ejercicio de implementación de documentos y del sistema, perdón. Debemos validar qué tipo de herramienta está más acorde a las necesidades de la empresa para validar pues, precisamente cómo le puede aportar de manera significativa a la organización. Luego vamos a implementar el sistema, vamos a realizar el levantamiento de toda la información y lo vamos a cargar allí. Vamos a realizar actividades de capacitación y formación en torno al uso del sistema con el motivo de evitar ese incumplimiento, ¿no? Si bien ya hemos establecido una política que obliga al uso del sistema, es importante que para su correcto uso, pues los colaboradores estén capacitados en el mismo. Y por último, vamos a realizar actividades de control y seguimiento. Ese control y seguimiento está asociado a validar cuáles han sido los resultados en torno a la implementación del sistema. No estamos hablando eh, que vamos a medir los resultados en cuanto a la eficiencia, la productividad que ha alcanzado la compañía después de la implementación, sino que vamos a tratar de medir cómo nos ha ido en este ejercicio de implementación del nuevo sistema de gestión documental de la compañía. Bien. Finalmente, un concepto que quiero dejar por último claro y es sobre los registros. Dentro de la estructura documental que nosotros vamos a encontrar en las empresas, en primer lugar vamos a encontrar eh, las políticas. La política es la cabeza de la pirámide documental de cualquier organización.
son los lineamientos generales para el desarrollo de actividades dentro de las empresas. En un segundo nivel están los procesos. Los procesos son los flujos de actividades puntuales y más importantes que se desarrollan dentro de las organizaciones. Luego encontramos un tercer nivel que son los procedimientos. Ya son las actividades mucho más detalladas, es la manera como se ejecutan los procesos, cómo se llevan a cabo y cómo se consiguen sus resultados. Y los registros son los formatos que nosotros creamos para poder documentar los resultados que se alcanzan, los resultados que se consiguen en cada proceso de gestión, en cada procedimiento. Ahora bien, una cosa son los formatos. Los formatos son los documentos que creamos para poder medir esos resultados alcanzados y por otro lado son los registros. Los registros son ya los resultados documentados, es decir, en primer lugar está el formato que describe cada uno de los apartados que requiero medir. Y una vez yo tomo ese formato y diligencio allí los resultados que, por ejemplo, ha logrado obtener un día de trabajo mi área de producción, pues eso ya se convierte en un registro, en algo que me demuestra a mí la información y la veracidad sobre las actividades de mi equipo operativo de la organización. Bien, bien, mis estimados estudiosos, les agradezco a todos ustedes su atención. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me escriban por favor por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les deseo a todos un feliz viernes, un feliz fin de semana y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.